Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal y en el día de hoy les traigo un vídeo que me hacía muchísima ilusión. En concreto hoy lo que vamos a hacer es vamos a estar entrevistando a un trader que, bueno, se encuentra en el proceso pero que ya ha conseguido pues superar un par de pruebas de fondeo, ha conseguido solicitar su primer retiro y me parece bastante interesante que podamos hablar con él, hacerle unas preguntas y pues ver un poco cómo ha sido su proceso, porque creo que eso les puede ayudar mucho a todos los que están en el camino a ver qué cositas pueden mejorar, qué cosas pueden aprender de él y bueno, qué conclusiones sacar de cómo se encuentran y cómo están ustedes. Así que bueno, en concreto el chico que tenemos hoy se llama Raúl y bueno, pues le voy a dejar que se presente. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Muy bien. Bien, bien, nada, un poquito nervioso porque un poquito nervioso hoy, que es la primera vez que hago esto y no sé muy bien cómo se hace. Pero nada, a responder las preguntas que me digas y a ver cómo sale. Bien, es normal que estés nervioso. Al final siempre ponerte una cámara puede, pues, no sé, hacerte sentir un poquito más inseguro o intentas hacerlo tan bien que eso a veces te frustra, pero ya verás que va bien y además te vas a olvidar de la grabación según empecemos a hablar. Al final, si estás aquí, ¿no? Es porque, bueno, pues tienes algo que aportar y seguro que la gente que nos va a escuchar estará encantada de escucharte, ¿no? Y de ver qué tienes que contar. Así que, bueno, dicho esto, lo primero que te quería preguntar, la primera pregunta que me surge, ¿no? Y que le hago a la gente cuando conozco que quiera hacer trading, ¿no? Es, ¿cómo empezó tu interés por el trading? Es decir, ¿por qué te interesaste por el trading? Vale, es una historia curiosa, la verdad, porque, a ver, yo realmente empecé con Amazon. O sea, no empecé como tal a emprender en Amazon, pero empecé a interesarme por el mundillo de Amazon. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo estuve, conocí a una chica, ¿vale? Y estuve en OnlyFans con ella durante un año. ¿Qué pasa? Que en OnlyFans realmente tienes que tener manager, ¿no? Para poder llevar las redes y demás. Pues esos managers se dedicaban al trading. Entonces los conocí, empezaron a enseñar, no sé qué, y a partir de ahí empecé a interesarme. Y después, mi peluquero, que es tu primo, Raúl, me comentó que tú dabas clases y demás. Y bueno, así fue como empecé. Interesante. No sabía esta historia, la verdad. Es decir, no sabía que había empezado de esa manera, pero bastante, bastante curioso. Una pregunta que me surge es, tú empezaste conmigo en enero de 2024, febrero, finales de enero, ¿no? Si no recuerdo mal, por ahí. Em, Más o menos, ¿no? Bien, la duda que me surge con esto es, cuando tú empezaste conmigo, ¿cuánto tiempo llevabas en contacto con el trading y qué tipo de contacto tenías con él? Es decir, ¿eras una persona que estabas operando, probabas operaciones, probabas alguna estrategia, simplemente leías y mirabas vídeos? Es un poquito. ¿Cuánto tiempo llevabas con ese tipo de contacto? Vale, yo realmente desde que conocí el trading como tal y empecé contigo, pasaron unos 4 meses más o menos. Que bueno, te hablé incluso y te dije, en tal fecha empiezo, que cuando realmente puedo, hago unos cambios y podría. Entonces, durante ese tiempo simplemente lo que hacía era ver vídeos. O sea, nunca ni operé ni nada de nada. No sabía nada. Además, empecé contigo, no sabía ni qué era, ni qué era una vela. Interesante, o sea que prácticamente empezaste desde cero y llevas, podemos decir que ahora mismo estarás haciendo en torno a 2 años que sabes del trading, ¿no? O que te empezaste a interesar por él, ¿verdad? Mm. Sí, casi 2 años, sí. Súper bien, súper bien. Y es verdad que hace 2 años más o menos que te interesaste por él. ¿Cuánto tiempo crees tú que te llevó el ser rentable? Que te tomó el ser rentable desde que empezaste como tal. ¿Vale? Ser rentable, obviamente, no es solicitar tu primer retiro, porque sabemos que las empresas de fondeo no verifican tu rentabilidad. Entonces, ser rentable es desde que tú ves que tenías una consistencia operativa, de que tus backtesting salían rentables en temporalidades de un año, como poco. Entonces, y que bueno, que operabas consistentemente mes a mes, salvo algún error. Entonces, así a nivel técnico, a nivel de estrategia, de backtesting, etcétera, ¿cuánto tiempo te costó ser rentable desde que empezaste? Vale, realmente en estos 2 años, los 6 primeros meses, fue básicamente aprendiendo la estrategia. Sin operar en demo ni nada, simplemente aprendiendo. Entonces, a partir de los 6 meses, realmente, yo considero que hace unos 3 4 meses que empecé a ser rentable, porque claro, o sea, realmente para mí ser rentable es controlarte. No es tanto el coger buenas operaciones, porque eso lo hago desde casi el principio. Pero
controlarme para yo ser rentable, o sea, ganar más de lo que pierdo, hace 3 4 meses más o menos. Súper buena conclusión. Entonces podemos decir que realmente eres rentable o te costó ser rentable aproximadamente un año, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque si ahora mismo llevas un año y 6 meses, un año, no, un año y 8 meses, un año y 3, 4 meses te llevó el ser rentable. Bastante bien, ¿no? Bastante, bastante bien. Ya te preguntaré más adelante cuál crees que ha sido para ti la clave para conseguir la rentabilidad en ese tiempo y qué cambios sientes que has tenido que hacer, pero ahora lo que no sé, la duda que me surge, ¿no? Porque al final para muchas personas un año puede suponer mucho tiempo. Y la duda que me surge es si en algún momento de ese tiempo, hasta que llegaste a ser rentable y ya viste que podías conseguirlo, te planteaste el abandonar o el rendirte. Vale, es curioso porque fue el primer mes realmente. O sea, no sabía nada del trading y era como, sí, realmente lo que aprendí en el primer mes era tontería. Era la estrategia, tirar líneas y varias así. Pero ahí me costó más eso que llegar a donde estoy ahora realmente. Cuando pasé ese primer mes, ya fue como más rutina, ¿sabes? Algo diario que me gustaba realmente. Pero el primer mes fue curioso, realmente. Pero, o sea, rendirme como tal nunca lo he tenido. Pero sí es verdad que hace 2 semanas, cuando solicité mi primer retiro y me pusieron problemas y demás, y bueno, y sigo pendiente, eh, no lo pensé como tal rendirme, pero sí me planteé mucho joder, llevo 2 años luchando para esto, lo he dejado realmente todo para esto. Y claro, que o sea, el objetivo es retirar, ¿no? Al final, retirar de las cuentas fondeo. Entonces, si no te pagan, es como, coño, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, Total. Es un golpe duro, ¿no? un poquillo. Pero bueno, en definitiva podemos decir que realmente tu momento de mayor incertidumbre fue al principio, ¿no? Que era cuando menos conocías, es lógico. Y que luego aguantaste ese tiempo bien hasta que ya empezaste a ver un poco los resultados y dijiste, vale, pues puedo seguir. Al final yo creo, y esto lo he hablado contigo ya, que una de las cosas que más te ha apoyado a ti o que más te ha impulsado a ti es la obsesión que tienes y el trabajo que pones. Es decir, tú has llegado a un punto obsesivo con el trading donde has querido limar absolutamente cada detalle de tu vida, que ya tocaremos preguntas de eso un poquito más adelante, y creo que al final eso es la clave para que tú hayas podido revisar bien todo de ti, te hayas conocido bien y hayas podido avanzar hasta conseguir lo que quieres, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo y ese entusiasmo y esa obsesión también, o mejor dicho, tampoco te ha permitido, ¿no?, el plantearte rendirte. Pero fuera de eso de rendirnos, para ti, entonces, ¿cuál crees que sería, por ejemplo, el error más grande o que más te ha dolido o el fallo más costoso? Es decir, el fallo más grande que tú hayas tenido en tu trayectoria, ¿cuál crees que sería? Sobreoperar. En concreto, ¿podrías decirme, pues, si tienes una situación en concreto de, vale, sí, sobreoperar, pero en concreto este día, esto que hice? Sobre todo la primera vez que quemé la cuenta, la primera cuenta, fue por eso, por sobreoperar. mm, no seguir la estrategia, simplemente eso. Coger, por pasar adelante, básicamente. Entonces eso fue jodido, la verdad. Porque claro, no era capaz de parar. Era como jugar a la ruleta. Y era como, te crea mucha incertidumbre y inseguridad eso. Tú eres un caso muy curioso porque, y esto me gusta que la gente también lo escuche, al final tú eres una persona que el 90% de los días o el 95% de los días operabas de puta madre, desde hace mucho tiempo ya. El problema es que llegaba un día en el que tirabas todo. Es decir, para que ustedes hagan alguna idea, Raúl, corrígeme porque no me sé los números exactos, Raúl llegó a pasar, ha estado 2 veces fondeado, ¿no? Si no me equivoco. Fondeado 2 veces. Fases 2 ha pasado 3 o 4. Fases 1 ha pasado las mismas o incluso alguna más. Es decir, son bastantes. No las pasaba por suerte, es decir, por nuestra manera de operar no es que tomara un trade y la pasara de churro. No, las pasaba con bastantes trades y con bastante tiempo, generalmente, un mes operando o así. Es decir, había una consistencia en la operativa. El problema es que llegaba un día donde le daba el chispazo, le entraba esa prisa por ganar, por avanzar más, por llegar al resultado, porque veía que se estaba acercando y esa chispa le hacía entrar al mercado una vez y como tocara stop, otra y otra y otra hasta que fundía la cuenta.
Entonces, para que ustedes vean que el tema de sobreoperar no significa que seas una persona que lo tengas que hacer todos los días para considerarte así. Hay traders que pueden estar operando el 90% de los días bien y como lo hagas mal o muy mal uno de esos días, a tomar por culo todo el trabajo. Con esto lo que quiero dejar claro es que no es solo el hacerlo bien la mayoría de las veces, es que la vez que lo hagas mal, el error sea controlado. Y eso es muy importante porque si tú no controlas el error, sino simplemente te limitas a hacerlo bien y cuando tienes un error dices, bueno, es un error, ese error puede tumbar todos los días, porque construir es muy difícil y destruir es muy fácil. Siempre digo esa frase porque me parece que resume perfecto prácticamente todo en la vida. Todo en la vida, construirlo lleva mucho más tiempo de lo que cuesta destruirlo. Porque para construirlo hay que pensar y hay que ordenar las acciones y para destruirlo no. Para destruirlo hay que hacer acciones sin pensar y sin ordenar, lo cual es mucho más fácil. Entonces, con esto lo que quiero ir es que no es tan solo el aceptar que vas a tener errores y que vas a ser menos, sino que cuando esos errores los tengas, los controles, porque si no, por muy pocos que tengan, como era su caso, que tenía muy pocos errores, el día que tuviera un error, le destruía los 100 días que llevaba haciendo las cosas bien. Y eso a veces frustra muchísimo más, ¿no? No sé qué piensas tú acerca de esto, Raúl. Totalmente. Al final es lo que tú dices, que lo haces perfecto y la puta del trading es esa, que en un día puedes quemar todo lo que has hecho en 10 años si quieres. Ese es el problema. Una pregunta que me gustaría también hacerte es, ¿qué hábitos o rutinas has implementado en tu vida cuando dijiste, me lo voy a tomar en serio? O sea, ¿qué cambiaste? ¿Qué empezaste a implementar en tu vida cuando decidiste tomártelo en serio? Hombre, hábitos como tal, nuevos, no. Sí es cierto que el deporte, por ejemplo, hacer ejercicio es algo fundamental porque te distrae y te hace tener mejor actitud incluso a la hora de operar. Súper importante el ejercicio. Pero hábitos como tal, mm, a lo mejor estar menos delante de la pantalla. O sea, no estar por ejemplo, en mi operativa son 3 horas, pues no estar delante de la pantalla 3 horas. Sino analizo, hago otra cosa, vuelvo y así. Porque el estar delante de la pantalla todo el tiempo te sugestiona y ves entradas que no hay, por ejemplo. Eso es un hábito que implementé. Totalmente. Entonces, realmente, al contrario de lo que puede pensar mucha gente, una de las cosas que empezaste a implementar para que te fuera mejor no era dedicarle más tiempo al trading, sino dedicarle menos. Exacto. Tienes que crear desapego realmente porque entre más operes, más operaciones vas a coger y con lo cual vas a salir menos rentable, seguro. Yo, yo creo que el trading es de los pocos negocios donde se evidencia que menos es más. La mayoría de las veces, menos es más. Entonces, al final es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y creo que tú lo sabes y contigo lo trabajamos bastante. Yo me acuerdo de Raúl mandarlo a estar sin operar una semana o en concreto estuvo 2 semanas completas sin operar, porque yo se lo dije, una de ellas sin operar en total, y, o sea, ni conectarse al mercado, ni ver el gráfico, y otra de ellas donde veía el gráfico pero no podía tomar trades. Todo para controlar esa ansia que le podía dar o ese apego. ¿Vale? Porque al final es una de las cosas más importantes y es que vamos o relacionamos generalmente esfuerzo-resultado y creemos que eso nos va a garantizar el éxito y no es así, porque como te obsesiones y tú piensas que el esfuerzo te da el resultado, indirectamente piensas que analizar te da resultados y no tiene por qué. Puedes analizar súper bien y aún así no ganar absolutamente nada aquí. Entonces, es muy importante trabajar ese desapego y esa falta o ese poco interés por el mercado. Tú al mercado le tienes que demostrar que te importa poco. Lo que te importa a ti mucho es lo que tú haces en el mercado, pero no el mercado como tal. Entonces, eso creo que es bastante importante tenerlo en cuenta. Y, y si ya nos centramos un poquito más en lo que sería tu manera de operar, pues ¿cómo sientes que fue esa evolución o qué sientes que cambió hasta que dijiste, vale, ahora sí estoy tomando las decisiones, estoy usando la estrategia que me funciona? Porque obviamente sí, la estrategia como patrón técnico es la misma, pero has cambiado la manera de utilizarla y se ha adaptado a ti. Entonces, ¿en qué sentido crees o cómo fue esa evolución hasta que llegaste a ese punto que dijiste, vale, estoy utilizando la estrategia de una manera apta y adaptada para mí? ¿Qué viste por el camino? ¿En qué te basaste? Etcétera. Vale. Hombre, una de las cosas es también ver otro tipo de estrategias, podcast y demás, y la puedes comparar con la tuya. Entonces, más o menos puedes ver qué te viene mejor y qué peor. Pero realmente, pero realmente el llevarme mucho golpe, realmente es lo que me ayuda a aprender. Porque
hay una cosa que me dijo mi mentor, o sea, tú, que o aprendes por calle, de muchos golpes, o aprendes a esquivarla pronto. Yo soy de calle, realmente. Entonces, he aprendido a base de golpe, y ya sé lo que tengo que hacer y lo que no. Vamos, que básicamente tú has aprendido porque te has tenido que tropezar 1000 veces, has tenido que recibir la hostia un montón de veces, ¿no? Eso, el ejemplo que dice Raúl es uno que le puse una vez y es que le dije que no todo el mundo aprendía igual. Hay gente que aprendía a esquivar el golpe, es decir, lo recibía una o dos veces y a la tercera lo veía venir y lo esquivaba. Y había gente que aprendía porque lo ha recibido tantas veces que ya no le duele. Entonces parece que no lo recibe, pero sí lo está recibiendo, lo que se ha hecho súper resistente a ese golpe, ¿no? Al punto de que ya no le afecta. Y por eso, pues le va mejor y puede seguir avanzando. Entonces, en concreto, eh, eso, o sea, esa fue su manera de aprender, el equivocarse 700.000 veces. Diría que dentro de los traders que he formado y demás, es el que más golpes como tal ha recibido. Ojo, no porque haya tenido más dificultades, sino porque él se los ha buscado la mayoría de las veces. Es decir, porque él veía que iba a meter el mismo error, que iba a cometer el mismo error, que iba a meter la pata otra vez y aún así, pues decidí seguir hacia adelante, ¿no? Hasta que de tanto recibirlo dijo, vale, ok, mm, me ha hecho tanto esto que ya 100% no lo voy a tomar. Entonces, claro, hablando de esto, ¿tú crees entonces que la rentabilidad es una cuestión técnica o mental? Mental. Mental porque, claro, lo que es decir tú, si fuera técnica, desde que ya aprendes esa parte técnica, ya no deberías cometer ese error. ¿Qué pasa? Que es mental porque si sigues cometiendo el mismo error es porque es un problema mental, no técnico. Exactamente. Tú la estrategia que usas hoy es la misma que utilizabas hace un año, ¿verdad? Exacto. Importante eso. Hace un año no tenías resultados y hoy sí. ¿Qué ha cambiado? La utilización no. Ha cambiado la mente que está detrás de esa estrategia, los ojos que utilizan esa estrategia, la cabeza que piensa cuándo es viable y cuándo no es viable esa estrategia. Entonces, al final, la gente piensa que ser rentable es una cuestión técnica y cuando fallan y no son rentables, lo que dicen es voy a hacer backtesting para analizar mejor. Error. Tú no tienes que analizar mejor, tú tienes que conocerte más. Yo creo que de las mejores clases que hemos podido tener Raúl y yo, en ninguna hemos tocado el gráfico. A lo mejor ni lo hemos abierto, simplemente hemos hablado. Y es que al final, esto no es cuestión de estrategia, porque si fuera cuestión de estrategia, cualquier persona en el mundo lo podría hacer. Es cuestión de entrenamiento y de educación mental. Y no es psicotrading como tal común de manejar emociones, sino es conocerte tú bien. No te vale todo, no te vale todo lo que te dice la estrategia, simplemente lo que te vale a ti es lo que estás dispuesto a asumir. Por mucho que la estrategia te diga entradas, te dé cosas, si tú luego no estás dispuesto a asumirlas, no deberías tomarlas, porque esos stops te van a doler, porque tú tienes que saber dentro de la estrategia que interpretas bien y que interpretas mal. Entonces es súper importante tener en cuenta eso siempre, ¿vale? Es súper importante tener en cuenta eso siempre. Por tanto, el trading es una cuestión 100% de mentalidad, 100% mentalidad. Un trader rentable puede ser rentable con cualquier estrategia. Ahora, un trader que no es rentable por su mentalidad, que es el motivo por el que nunca vas a ser rentable, le darás la estrategia que tú quieras, nunca lo será. Entonces ahí te das cuenta. Yo me pongo a usar otra estrategia y soy rentable con esa estrategia. Pero sin embargo, una persona que no es rentable le das todas las del mundo y aunque sea la mejor estrategia del mundo, no será rentable. Nunca. Porque la rentabilidad reside en la persona. Reside en cómo la persona maneja la estrategia, ya que la estrategia no va a ser más que ese sistema que te va a limitar y te va a decir por dónde tirar. ¿Vale? Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta y esa es la manera en la que yo lo veo. Y entonces, claro, la pregunta que me surge a mí es, eh, ¿qué sientes que ha cambiado a ti a nivel interno, a nivel de mentalidad en el trading? O sea, ¿cómo crees que ha mejorado tu mentalidad en el trading? Si se aplica a la vida o no. Quiero que me hables un poquito de eso, en qué has mejorado como persona, a nivel emocional, en qué sientes que has mejorado, que has progresado. O sea, ¿cómo es eso? ¿Es mentalidad la rentabilidad? ¿Vale? ¿Qué cambiaste de tu mentalidad? ¿Qué ha cambiado, qué ha evolucionado en ti para que ahora seas rentable y antes no lo fueras? Realmente la paciencia, porque cuando no era rentable, tocaba stops por impaciencia realmente. Entraba en un punto en el que me apresuraba, me daba stop y luego se iba a mi favor.
¿Qué pasa? Que cambié eso. Cambié eso, tengo más paciencia ahora y cojo el punto donde tengo que cogerlo. Y me da igual que se vaya, por ejemplo. He cambiado ese rasgo, o sea, la paciencia realmente lo he cambiado. Has sabido esperar tu momento perfecto para dar el golpe, ¿no? Sí. Y el cambio fue, o sea, antes la cogía porque me daba miedo que se fuera la entrada, por el fondo. Entonces, ahora lo que digo es, me da igual que se vaya. Solo cojo lo que me sienta cómodo. Punto. Es lo que cambia. Es lo que me digo a mí. Muy bien. Aprendiste que te pesa más llevarte una pérdida o no sentirte cómodo en una operación que el que se te pueda ir a favor. El problema por el que la gente se apresura siempre es que en su cabeza le puede más el que se vaya a favor, pero no se plantea nunca cómo se va a sentir si esa operación se va en contra. Entonces toman decisiones imprudentes y no pensadas. En concreto, tú como trader debes siempre, ¿no? Y esto lo hablé con Raúl, hicimos un trabajo bastante profundo sobre eso, y es averiguar qué parte de tu cabeza no funciona bien. En el caso de Raúl, era la prisa. Raúl sentía una prisa brutal por situaciones o personales de él o por sus sesgos en sí de su manera de pensar. Hay personas que de por sí lo que van a sentir es miedo, hay personas que de por sí sentirán impulsividad. En concreto, Raúl le daba una prisa brutal. Él tenía prisa por conseguirlo. Entonces, él lo controlaba, pero desde que veía que lo iba a conseguir, ¡fum!, se lanzaba detrás, sin pensarlo. Es como el niño que está esperando un caramelo y puede esperar tranquilamente, pero desde que le ponen el caramelo delante, ¡pum!, tiene que ir a cogerlo sin pensar. Eso es lo que le pasaba. Entonces, claro, él podía esperar pacientemente dentro del mercado, delante del gráfico, no se inventaba las entradas, pero como viera una entrada, ¡pum!, la tomaba. Y eso es complicado, eso a veces es más difícil de detectar, porque una cosa es que tú entres cuando la estrategia no da entrada o cuando no tienes nada y te la inventes, entres por entrar, que eso es fácil de corregir y de identificar, pero en su caso es que entraba cuando la estrategia sí daba entrada. Y ese fallo es más difícil para ir a la rentabilidad. ¿Por qué? Porque, coño, está usando la estrategia. Eso a nivel mental cuesta más procesarlo. Y es que, claro, él usaba la estrategia, pero no esperaba que la estrategia diera una entrada que él estaba dispuesto a asumir y, sobre todo, que él interpretara bien. Porque aquí hay una cosa muy importante, y es que los dos podemos usar la misma estrategia, y yo veo un trade y no lo tomo, y él sí lo toma, y es porque él lo va a interpretar mejor que yo esa situación. Y entonces él va a ser capaz de tomar esa situación 100 veces y yo no. Por eso a mí esa situación no me sale rentable y él sí, porque él la puede identificar muchas más veces que yo. Su muestra será mucho más grande y por tanto es más probable que sea rentable. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. En concreto, él lo que tenía era una prisa brutal y se dio cuenta que la clave para él era esperar. En el trading yo siempre digo que existen dos polos. Por cualquier emoción. Tienes una emoción y está la contraria. Y tú siempre o estarás en este lado o estarás en este lado cuando comienzas. ¿Qué pasa? Que para mejorar tu polarización tienes que contrarrestar con lo contrario. Es decir, él tenía prisa, ¿qué hago? No lo dejo que opere. Justo lo contrario. Si él tiene prisa, ¿qué tiene que trabajar? La paciencia. Si él tiene miedo, ¿qué tiene que trabajar? La confianza. Pues siempre es así. Por el contrario, hasta que equilibres y te quedes en el medio, oscilando entre las dos emociones, que de eso se trata. Entonces, claro, en su caso, a nivel personal, de mentalidad, lo que tuvo que trabajar sobre todo, ¿qué es? Desapego, paciencia. Y creo que al final eso también ha sido trasladado a tu vida, ¿no? ¿En qué sentido notas que eso ha podido llegar a tu vida? Pues, sobre todo con la gente realmente, porque yo antes saltaba muy pronto, a lo mejor, por cómo me he criado, por lo que sea. Un poco barrio bajero, por así decirlo. Y o sea, el trading me ha hecho bastante más paciente, más tranquilo, con más cabeza realmente para esas cosas. Y lo he notado de que especialmente. Qué bueno. Como siempre digo, ¿no? Yo creo que tú lo compartes, al final el trading te cambia como persona. Y si no te cambia como persona, no puedes mejorar ni avanzar dentro del gráfico, ¿no? Es totalmente autocontrol el trading. Cuando ya llevas un tiempo, te autocontrolas en todo. Totalmente. Bien. Ahora bien, hablando de esto de paciencia, etcétera, ¿cómo actúas o cómo gestionas? Porque si tu problema es la paciencia, ¿cómo llevas eso con una mala racha, con números rojos? ¿Qué haces? ¿Cómo lo manejas esa situación? Pues realmente dejando de operar. Porque cuando estás en una mala raya, lo que quieres es que llegue el día siguiente para coger un trade y recuperar todo, ¿no? Lo que tienes que hacer es no operar. Aunque suene raro y contradictorio, tienes que no operar. Tienes que tranquilizarte, reflexionar bien y cuando estés tranquilo realmente vuelves al mercado. Pero antes no.
totalmente, totalmente. Entonces, la clave para ti es dejar de operar. Curioso, la gente piensa que cuando está en mala racha es todo lo contrario. Estoy en mala racha, tengo que empezar a operar para ganar y recuperar lo que he perdido, ¿verdad? Incluso avanzas mucho más cogiendo menos trade que más trade, aunque suene al contrario. Y es real, ¿eh? O sea, cuesta creerlo. 100%. 100% avanzas mucho más tomando menos trades. Porque al final es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Y lo que yo siempre les inculco a ustedes, y es que el motivo por el que no ganas es porque pierdes demasiado. Entonces, si pierdes más que ganas, dejando de tomar trades, por lógica, te vas a quitar más pérdidas que ganancias. Por lógica, es más probable que seas rentable. Exacto. Y que esos trades que coges son de mayor calidad. Exactamente, también. Entonces son más probables que tú no te hayas equivocado en ellos y por tanto probablemente te den un mejor resultado. Entonces al final, la clave para ti en una mala racha, vamos a definir lo que es alejarte del gráfico, hasta que se te olvide que estás en mala racha. Y una vez se te olvidó, volvemos a retomar la operativa con toda la calma, ¿no? Totalmente. Y tener una rutina que te guste realmente, porque claro, si no tienes una rutina, no te puedes alejar de mercado, porque tu día a día es operar. Entonces, O que te llame o que te entusiasme más que el mercado, tu vida va a girar en torno al gráfico. El gráfico tiende a ser adictivo, ¿verdad? Y si no controlas eso, complicado porque tu cabeza todo va a girar al lado del trading y solo vas a querer hacer trading y operar y ya ahí has caído en el primer error que es el estar apegado, ¿no? totalmente. Bien, otra pregunta que te querría hacer, estamos entrando así como en la recta final, ¿no? Y es sobre todo, pues, si tienes algún ritual o rutina antes de operar. Eh, no la tenía, pero hace 2 meses. Es curioso porque, bueno, la cogí de ti, de ese hábito, y es básicamente ducharme antes de operar. Como que te despierta, como que te aclara. La mente es curiosa, te tranquiliza. Que ya que lo comentas, yo lo voy a comentar. Yo no es que me duche antes de operar, porque siento que me despeja. En mi caso es porque tengo un TOC y es que uno de los TOC que tengo es que si siento que me siento a trabajar sin haberme duchado justo antes de sentarme o haberme lavado la cara o cosas así, me siento sucio y me siento incómodo sentado. Me siento como grasientillo, ¿vale? Entonces, es por eso el motivo por el que lo hago, porque como que me resetea el cuerpo, no sé, lo siento así yo, al menos. Entonces eso, pero bueno, me parece curioso que lo hayas utilizado. Y ahora ya quiero entrar en la chicha, ¿no? De hoy, antes de pasar con algunas preguntas finales, así un poco más inspiradoras. Y es, en tu caso, o sea, yo quería preguntarte en esta entrevista que cómo se ha sentido tu primer retiro. Pero por motivos que ya sabemos y que tú ahora contarás si quieres, todavía no tenemos primer retiro, pero no por ti. Es decir, tú has operado bien, has pasado las dos fases, has cumplido las reglas de consistencia, has operado como has tenido que operar, has conseguido el profit, tienes la cuenta un 5% en positivo, si no me equivoco, ¿no? Y has solicitado el retiro, has cumplido todas las normas, porque yo también he visto esa cuenta y por tanto sé que has cumplido todas las normas. Entonces, ¿cómo se siente lo que te pasó con tu primer retiro, lo que te está pasando? Porque todavía no lo sabemos si va a haber retiro o no, y cuenta un poquito qué es lo que te está pasando. A ver, realmente lo que pasó, bueno, o sea, la pregunta de antes, la de o sea, si has pensado en rendirte alguna vez. Nunca lo he hecho hasta hace 2 semanas, por eso mismo. Porque claro, llevo todo este tiempo sacrificado y lo he dejado todo por esto. Entonces, cuando llegó el momento ya de ver dinero real en tu cuenta, de que esto sea real, porque al final, claro, en tu entorno no conoces a nadie que se dedica a esto, solo escuchas que esto es una estafa. Entonces, hasta que no lo ves real, parece un juego de mientras. Entonces, el problema mío fue ese realmente, que me entró un poco de desilusión en ese sentido, porque claro, llegué al punto que tenía que llegar, a retirar, lo hice todo bien y no te pagan. Entonces, te quedas un poco pensando. Pero, Te quedan pensando. En el caso de Raúl, no le pagan. Bueno, básicamente no sabemos si le pagan o no. Es que básicamente no tiene respuesta. Es decir, solicita el retiro, ¿vale? Hace una semana y todavía no tiene respuesta. La respuesta que le dieron al principio es que tenía que esperar. La segunda respuesta que le dieron es que su solicitud de retiro no constaba.
Y ahora, por último, la última respuesta que ha tenido es que era porque la persona responsable de eso no se encontraba en la empresa y que ahora puede solicitarlo nuevamente. Lo ha solicitado nuevamente hace 2 días y a la espera está. Entonces, no sabemos si va a haber retiro o no, porque ya hace una semana y pico que lo solicitó. Ojalá que sí haya retiro. Yo quiero confiar en que vaya a haber retiro porque se lo merece, se lo ha trabajado y es un buen incentivo, pero lo que quiero destacar de él, sobre todo, es que a pesar de no haber conseguido ese primer retiro, siendo una persona impaciente, otro examen que está superando lo ha seguido operando estos días genial. Es decir, ha tenido el detonante más fuerte que puede tener, que es que le quiten el premio que tanto tiempo lleva trabajándose, por el que tanto ha luchado. Y aún así, a pesar de sentir que se lo han quitado de manera injusta, ha conseguido mantener la calma para seguir operando de manera consistente, de manera rentable y de manera cero impulsiva. Y eso es increíble porque cualquier persona tiende a tener impulsividad por cualquier bobería, como que se te escapa un tren. Imagínate llegar a un punto de dominio sobre ti, de educación sobre ti, en el que te quitan el dinero que vas a ganar y no piensas en, pues voy a operar la otra fuerte para ganar dinero con la otra porque tengo que ganar dinero, porque lo necesito para retirar, porque es mi primer retiro y me lo he trabajado. Y aún así, sabe que el camino correcto es la calma y por eso se refugia en la calma y en la paciencia para seguir avanzando de manera más rápida hacia el resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido eso para ti? ¿Cómo lo has llevado? Eh, exacto. El truco ahí realmente, diciéndolo así ahora, em, no ha sido en enfocarme en pasar el fondeo o en retirar más, sino simplemente en coger un trade que me sienta cómodo, día tras día. Solo enfocarme en el trade de ese día, no en cuánto me queda, ni esas cosas, sino simplemente centrarme en coger un trade que me sienta cómodo, en el día a día, simplemente eso. Ha sido el cambio. O sea, que tú, tu foco mental es el día, es decir, tomar un buen trade, tomar una buena decisión en el día en el que te encuentras. Exacto. No tanto como pasar las fases, sino te centras en eso y cuando te das cuenta ya estás pasando la fase, estás retirando. Simplemente céntrate en el día a día, en coger un buen trade, que te sientas cómodo. Simplemente eso. Ese es el truco. Perfecto. Entonces, podemos decir, a modo de resumen, que la clave está en no pensar en pasar una fase, no pensar en el dinero que vas a ganar, que puedes perder y pensar en la calidad de la decisión que estás tomando en el momento, si es viable o no, si es segura o no y si te sientes cómoda con ello o no. Y ahí es donde debe estar tu foco, ¿no? Exacto. To- Totalmente. Genial, genial. Pues nada, vamos a ver si tenemos la suerte y finalmente hay retiro y lo puedes celebrar. Y lo puedes celebrar, porque la verdad que es merecido. Por último, antes de acabar, una pregunta que me gustaría hacerte. Son dos en concreto. La primera es, ¿qué mito del trading te has dado cuenta que era mentira? Mitos. Hombre, hay varios, hay varios. Sí, algo que se dijera del trading que tú digas, "Chos, es que esto lo escuchaba siempre del trading y me di Hombre, cuenta que no tiene para nada que ser así". O sea, no es así. lo primero es que esto es una estafa, que esto no se puede vivir de ello, no se puede ganar dinero. Obviamente es mentira. ¿Qué pasa? Que no es nada fácil, lleva mucho tiempo, mucho autoconocimiento. Y otra es, no sé, por ejemplo, que se puede operar en cualquier lado, en la playa. Estas cosas al final no son reales porque tú tienes que estar totalmente focus en la decisión que vas a tomar, porque básicamente vives de ello, de cada decisión que tomas. Entonces no puedes hacerlo en la playa, como enseñan en las historias, sino totalmente centrado en lo que estás haciendo. Vamos, que en resumen, al final, no se puede. Eso de que ves por ahí que uno está operando tumbado, tú con eso puedes gestionar inversiones o puedes hacer otro tipo de trading, a lo mejor más swing, donde solo revisas una operación y demás, pero tú eso de hacer una operativa como nosotros, muy activa, ¿no? De day trading, de operaciones de media hora como mucho, media, 40 minutos, una hora a lo máximo, tú no puedes estar tumbado en la playa con estímulos que te distraigan. Tú necesitas estar concentrado porque al final requiere mucha presión, ¿no? Entonces, por así decirlo, dos mitos que has visto es, primero, el de, el de que es una estafa, con lo cual eso ya se sabe que no, pero que lo que pasa, o por lo que la gente lo piensa, es porque al final le prometen que es rápido, que es fácil, y no es así. Lleva tiempo, lleva sacrificio, y cuesta, no es fácil. Y por otro lado, el tema de que lo puedes hacer en cualquier lugar, ¿no? Exacto. Y que al final esto se consigue siguiendo simplemente. No es Picando. ni es difícil ni es fácil. Es picando y hasta que aprendas, pero la cosa es no rendirte. Si sigues,
tarde o temprano lo va a conseguir. Esto y lo que sea. Siempre. Totalmente. Y por último, la última preguntita que te quiero hacer así para terminar es que, ¿cuál es, o sea, ahora tu visión? ¿No? Estás en un punto donde, bueno, has conseguido la rentabilidad. Realmente yo siempre digo que cuando eres rentable es cuando empieza el trabajo, porque hasta ahora era el tutorial, todo esto es el tutorial, es entrenarte. La gente piensa que cuando eres rentable ya se acabó todo. No, cuando eres rentable es cuando empieza el trabajo de verdad, porque acaba el entrenamiento y es cuando empiezas a dedicarte a esto y a construir tu vida con esto. Entonces, una vez sabiendo que ahora es cuando empieza tu trabajo de verdad, que es el ganar dinero con esto, ¿qué sientes, qué crees, hacia dónde avanzas? ¿Cuál es tu visión a futuro? ¿Qué nos espera de Raúl? ¿O qué visión tienes de ti o de lo que quieres hacer en el próximo año, 2 años? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es tu plan a seguir? Vale. A mí lo que realmente me gusta es emprender. ¿Qué pasa? Que yo cogí el trading como la base para capitalizarte, ¿no? Para tú realmente poder derivar a otros negocios y demás. Y me di cuenta, sobre todo hace 2 semanas de esto, porque claro, cuando me pasó el retiro, me di cuenta que no puedo depender de las cuentas de fondeo. Entonces, mi primer objetivo es crear mi cuenta propia a raíz de las cuentas de fondeo, de ir sacando las cuentas de fondeo retiro y capitalizar. Y lo siguiente después sería simplemente otros negocios, realmente. Seguir con esto toda mi vida porque lo haría hasta gratis, sinceramente, en mi día a día. Pero otros negocios también, crear otros negocios. Ahí dijiste una cosa clave que es que siempre le digo a la gente y es el hacerlo gratis. Si no hicieras esto gratis, mejor no lo hagas, porque significa que no te gusta lo suficiente y probablemente no aguantes las embestidas que el mercado te tiene que dar. Entonces, al final, yo creo que la ruta la llevas bien, que es cuentas de fondeo, capital propio, de capital propio, ya a diversificar en otras cosas, pero siempre pasar a capital propio. La gente llega a las cuentas de fondeo, todo lo que gana se los talla y no se crea su propia cuenta personal, que realmente es la que te va a hacer libre e independiente para que si las cuentas de fondeo ponen reglas que no te convienen, sigas operando y sigas viviendo con ese propio capital. Ese debe ser tu objetivo. Entonces, eso y ya por luego a partir de ahí diversificar en todo lo que te apetezca, ¿no? Sí, hay una cosa curiosa que dices ahora, lo de te tiene que gustar esto realmente. Yo me di cuenta que me gustaba desde un principio, porque, a ver, toda mi vida, ¿Mm? como la mayoría de la gente, está deseando que sea viernes para el fin de semana, ¿no? Y cuando llega el domingo, que mierda, que mañana es lunes, pues me pasa al contrario. Estoy deseando que sea el lunes para poder empezar la semana. Y cuando llega el viernes, siento un poco de tristeza porque, claro, al día siguiente ya no puedo operar. Y me di cuenta de que realmente habría gratis por eso, que me encanta por eso. Eso le pasa a todos los traders. Todos los traders queremos que sea lunes porque ahora el mercado no sabemos qué nos espera y nos apetece verlo. Aunque no tomemos trade, nos apetece, nos gusta. Y ojo, eso no es apego, eso no está mal. Te tiene que gustar operar. Pero ojo, tienes que entender que lo que no puede ser es que tú operes por tomar trades. Pero obviamente te tiene que gustar. Porque si no es imposible que tú te sientes 10 días aquí o 15 días sin tomar ninguna operación y te sigas sentando con la misma mentalidad positiva. Sería imposible si no te gustase. Entonces, bueno, yo creo que por aquí como primera entrevista, sí, toma de contacto ha estado súper bien. Yo creo que se han tocado bastantes cosas interesantes, se podrían tocar muchísimas más, pero no da para todo y tampoco quiero que sea súper extensa. Entonces, eso por aquí, dejo que Raúl se despida y despedimos el vídeo. Pues bueno, Javi, ha sido un placer, ¿eh? Cuando quieras vuelvo y a ver si me suelta un poquito más, que la primera es un poco extraña. Claro que sí, nada, cuando ya más adelantaremos otra, cuando pues hayas retirado un par de veces, hayas escalado con más capital y demás, haremos otra a ver cómo va esa evolución. Y nada, sinceramente a ustedes espero que les haya gustado el vídeo, espero que les sirva, que escuchen opiniones, que piensen sobre las cosas que se han hablado, que vean si se sienten identificados o no y que lo utilicen como siempre. Así que nada, que tengan buen día y nos vemos en el próximo. Un saludito.